Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Gracias por estar viendo este video. Si es así, pues te invito a que nos regales un like y te suscribas al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de las diferencias que existen en el electrocardiograma de un paciente pediátrico con un electrocardiograma de un paciente adulto. Así que si el video es de tu interés, pues no te lo pierdas. Vamos para allá. El electrocardiograma en pediatría presenta características propias condicionadas por la edad del paciente. El médico en la consulta diaria se va a encontrar con diversas situaciones en las que tiene que interpretar un electrocardiograma realizado a un paciente pediátrico. Por lo tanto, debe conocer su interpretación básica y al menos saber diferenciar de lo que es un registro normal de uno patológico en función de la edad del paciente, puesto que el electrocardiograma pediátrico tiene algunas diferencias en comparación con el electrocardiograma de un paciente adulto. Y una de las características más relevantes son las ondas T, las cuales son negativas en las derivaciones derechas del paciente pediátrico. Esto se debe a que en el electrocardiograma del paciente neonato viene caracterizada por predominio del ventrículo derecho, lo cual genera las ya mencionadas cambios en la onda T en derivaciones precordiales derechas. Pero te debes de estar preguntando, ¿por qué pasa eso? Pues esto pasa porque durante la circulación fetal, es decir, durante el bebé está dentro del útero de la madre, predomina la función del ventrículo derecho sobre las funciones del ventrículo izquierdo. Como pasa ya a una vida extrauterina, por tanto, después del nacimiento se van a presentar una serie de cambios normales, como el cambio de las resistencias vasculares. Aumentan las resistencias vasculares sistémicas y desciende las resistencias vasculares pulmonares. De esta manera, gradualmente se van produciendo un predominio de las fuerzas de activación eléctrica del ventrículo izquierdo que condicionan el trazo de electrocardiograma del paciente adulto, a la que generalmente estamos más familiarizados. Otro de los cambios a considerar es la frecuencia cardíaca, la cual va disminuyendo con la edad, mientras que la duración de la onda P y del complejo QRS y el intervalo PR pues van aumentando. El electrocardiograma en la adolescencia puede estar caracterizado por un patrón transicional entre un electrocardiograma infantil al electrocardiograma adulto. Normalmente se va a presentar entre los 12 años, pero puede haber sus variaciones con cada paciente. Es por tal razón que antes de la realización de un electrocardiograma debemos tener presente algunas características para realizar una correcta interpretación del electrocardiograma. Primero, la edad del paciente. Segundo, saber cuál es la indicación del electrocardiograma para así saber encontrar pues lo que estamos buscando. Segundo, descartar posibles artefactos a la hora de la realización del electrocardiograma, como el temblor muscular, por ejemplo en niños nerviosos que están tiritando de frío, mal contacto de los electrodos con la piel, desconexión de los electrodos. Saber si existen factores que condicionen el electrocardiograma, como por ejemplo las alteraciones electrolíticas o el uso de medicamentos como antiarrítmicos, diuréticos o enfermedades extracardíacas. Otra cosa sumamente importante es comparar el resultado del electro con registros previos, si es que tenemos disposición de ello. Verificar que el electrocardiograma esté tomado en calibración estándar es primordial. Bien, si el video te ha sido de utilidad, pues te invito a que te suscribas al canal, comparta este video, coméntalo y no te pierdas nuestro próximo video.